Muy buenos días, yo soy Ixel Pelayo y soy miembro del equipo número 1. Equipo también conformado por Amando Trujillo, Luis Manuel Mendoza, Regina Romero y Carla Carrillo. Somos estudiantes del quinto cuatrimestre de la licenciatura en Derecho en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. El día de hoy en este breve espacio te presentaremos el tema Derecho Individual del Trabajo, el cual corresponde a la asignatura Derecho Laboral. Nuestro asesor es el licenciado en Derecho Andrés Cruz Aniceto. Así que sin más preámbulo, comenzamos. El objetivo general de esta exposición es que la audiencia pueda conocer, comprender y analizar cuáles son los elementos principales del contrato, cuál es la relación laboral, cuál es el tiempo de la relación laboral y cuál es la suspensión de la misma. Buenos días tengan todos ustedes, compañeros. El tema de la determinación de la naturaleza jurídica del vínculo entre el patrón y el trabajador, individualmente considerado, ha sido materia de debate y polémica desde la vigencia de la Ley Federal del Trabajo de 1931. Probablemente el aspecto más relevante se refería a la determinación de las diferencias entre el contrato y la relación de trabajo. Para algunos autores, la cuestión del trabajo y de la relación del trabajo constituye el punto básico para la consecución de la autonomía misma del derecho del trabajo. Otros autores han sostenido la idea del contrato de trabajo como la base o la piedra angular del derecho del trabajo, en tanto de que algunos más la diferencia entre contrato y relación de trabajo ha perdido actualidad, ya que las teorías que sostienen ambas posiciones se han acercado notablemente. Un vínculo jurídico es la relación legal que se produce entre individuos y que genera efectos jurídicos. Es un elemento esencial de la obligación jurídica ya que a partir del vínculo se producen los efectos obligacionales. El vínculo jurídico tiene ciertas características. Solo puede nacer entre individuos y no entre objetos. El vínculo jurídico puede nacer por obligaciones de derecho privado o de derecho público. Y el vínculo jurídico es el medio y el motivo por el cual un deudor o acreedor puede exigir al otro los efectos a los que tienen derecho. En el ámbito del derecho del trabajo, el significado de vínculo laboral o relación laboral puede ser el siguiente: relación existente entre el trabajador y la unidad económica determinada por la continuidad en la percepción de ingresos y o la garantía del retorno asegurado del trabajo. En el caso de los trabajadores subordinados, dependiendo del motivo y el tiempo en que se esté ausente de la ocupación, pueden disminuir los ingresos sin que se rompa la relación laboral. El derecho del trabajo es el conjunto de normas jurídicas que regulan la relación entre patrón y trabajador. El patrón y el trabajador no son los únicos sujetos que son regulados por el derecho del trabajo. Por ejemplo, el patrón puede tener un establecimiento que forma parte de una empresa. Al igual, puede necesitar de un intermediario para contratar los servicios de los trabajadores, o estar representado por algún trabajador de confianza. Como podemos observar, el vínculo jurídico laboral se genera no solo con el patrón y el trabajador, sino que intervienen más sujetos, los cuales están regulados por la Ley Federal del Trabajo. Los elementos de la relación de trabajo que se desprenden de la definición legal contenida en el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo son muy claros. Los elementos subjetivos son el trabajador, el cual presta materialmente el servicio y debe ser personal, pudiendo ser material, intelectual o mixto. Y el patrón, que es quien recibe este servicio. Los elementos objetivos se refieren esencialmente a la subordinación y el salario.
aunque este último está considerado más como un efecto que como un elemento en sí. El elemento de subordinación fue en el pasado objeto de discusión y polémica. Para algunos autores, el derecho del trabajo debería ser integralmente aplicado a toda prestación de servicios personales, aun si la concurrencia de la subordinación. En sí, la subordinación implica un sometimiento del trabajador hacia el patrón en tres aspectos fundamentales. Primero, el jurídico, el cual supone la facultad del patrón de girar instrucciones respecto del trabajo contratado. Segundo, el económico, supone una dependencia del trabajador respecto del patrón, considerando que el salario representa la mayoría de los casos el único ingreso del trabajador. Y por último, la técnica, la cual significa que el trabajador está sujeto en el desempeño de trabajo a instrucciones más o menos precisas del patrón o de su representante. La Ley Federal del Trabajo especifica estas características de subordinación jurídica genérica en lo dispuesto en los artículos 27, 47 fracción 11 y 134 fracción 3. Muchas personas se preguntarán, ¿pero contrato de trabajo y relación de trabajo es lo mismo? Hay una diferencia. Día a día es común observar cómo la falta de cuidado técnico tergiversa las instituciones jurídicas, creando una especie de inseguridad jurídica conceptual. La relación de trabajo es entendida por la Organización Internacional del Trabajo como una noción jurídica de uso universal que hace referencia a la relación existente entre una persona denominada empleada o trabajador y otra denominada empleador, en la que la primera desarrolla o proporciona una actividad o trabajo bajo ciertas condiciones a cambio de una contraprestación a cargo de la segunda denominada remuneración o salario, creando derechos y obligaciones recíprocas. Los elementos constituyentes de la relación de trabajo son tres: la prestación personal del servicio o la actividad del trabajo, la continuada dependencia o subordinación y la contraprestación o salario. Estos elementos son suficientes para que nazca a la vida jurídica la relación de trabajo y con ella el marco de derechos y obligaciones entre empleador y trabajador. Por su parte, el contrato de trabajo es una formalidad jurídica que puede o no existir y no delimita la existencia de la relación de trabajo, pues esta existe si los tres elementos que la estructuran son susceptibles de ser probados. Se llama contrato de trabajo a un documento legal en el que se formaliza un acuerdo entre patrono y un trabajador. En él se detallan los términos en que se dará la relación de trabajo entre ellos. Esto es, los términos según los cuales el trabajador prestará sus servicios al patrono, bajo su dirección, y recibirá a cambio un salario o retribución monetaria. Por mi parte sería todo. Adelante, compañera. Continuando con la exposición, les presentaré los siguientes subtemas: concepto de contrato individual, sujetos del contrato y los elementos esenciales del contrato individual del trabajo. En el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, en su párrafo segundo, nos establece el concepto de contrato individual y nos dice que el contrato individual del trabajo, quiera que sea su forma o denominación, es aquel por virtud del cual una persona obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. En otras palabras, nos da a entender que el contrato individual del trabajo es el documento legal mediante el cual el empleador y el empleado establecen una relación que los obliga a un cumplimiento mutuo. En dicho contrato se establece al empleado las condiciones para prestar sus servicios, bajo una subordinación del empleador, el cual hace un pago o remuneración por los servicios que recibe del empleado.
El contrato se establecerán obligaciones de trabajo, como es la jornada laboral, el salario, las prestaciones y las obligaciones a las que se hace acreedor el empleado, y también se detallan las normas de la relación laboral. En los siguientes subtemas nos enfocaremos en los sujetos del contrato. Para ellos son 5. El trabajador, que es la persona física que presta sus servicios a otra persona física o moral. Patrón, es la persona física o moral que recibe los servicios de uno o varios trabajadores y es quien puede dirigir las actividades laborales de los trabajadores, el cual les dará una retribución a cada uno de ellos por sus servicios. Intermediarios son personas o empresas que se encargan de reclutar los sujetos para la prestación de servicios a personas físicas o morales. Representante del patrón. Son personas físicas con cargo como dirección, administradores o gerentes que representan a las personas morales, ya que no tiene una existencia física. Esto se estipula en el artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo, que considera a los representantes con los cargos antes mencionados. Por último, tenemos al patrón sustituto. Se contempla que en el artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo, la posible sustitución, en dado caso de que sea necesario y entrar el patrón sustituto, en conjunto con el patrón anterior para realizar las actividades como empleador. Concluyendo con los temas, les daré los elementos esenciales del contrato individual. 1. Las condiciones del trabajo se darán por escrito y siempre y cuando no sea un contrato colectivo. Simplemente tiene que ser patrón y empleado. El contrato debe contener los siguientes datos: nombre, nacionalidad, sexo, estado civil, la CUR, el RFC, domicilio del trabajador y domicilio de la persona física y moral. 3. Definir el tiempo de permanencia, si es por obra o proyecto. 4. Se definirá lugar donde debe presentarse, la duración de la jornada, la forma y el monto del salario, el día, el lugar del pago del salario. Se establecerá una base a los planes y programas de la empresa, el adiestramiento y la capacitación adecuados por el trabajador. 5. Se indicarán días de descanso, vacaciones, demás convenios entre patrón y trabajador. En dado caso de faltar el escrito en el que lleguen a acuerdo entre patrón y trabajador, el trabajador no pierde los derechos como prestador de sus servicios por falta de formalidad del patrón. Los contratos obligan a cumplir lo pactado entre patrón y trabajador, estando conforme con las consecuencias con la norma del trabajo, a la buena fe y equidad. Esto se deriva del artículo 24, 25 y 31 de la Ley Federal del Trabajo. A continuación, le cedo la palabra a mi compañera Regina. ¿Qué es un contrato? El contrato es un acto jurídico en virtud del cual dos o más partes acuerdan crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas de índole patrimonial. Se basa en dos principios de autonomía: la voluntad, por el cual las partes pueden contratar libremente sobre lo que deseen, siempre que no se vean afectado el orden público, la moral y las buenas costumbres, y en el de la buena fe, que obliga a los negociantes a celebrar, interpretar y ejecutar los contratos conforme a ella. Eso sí, una vez concluido el acuerdo, las partes deberán someterse a lo estipulado, como si ello fuera la ley misma, denominada efecto vinculante de los contratos. Objetivo del contrato. Aunque puede
prevenirse que un contrato tenga un objeto que no conlleve una ventaja patrimonial, es necesario que aquel pueda ver valorado económicamente. Así se facilita el cumplimiento judicial del mismo mediante la oportuna indemnización. De un modo simplista podría decirse que constituye objeto del contrato todas las cosas o servicios a los que el contrato se refiere, es decir, las prestaciones que constituye el objeto de las obligaciones mediante el contrato. Incapacidad para trabajar. Se define como incapacidad laboral la incapacidad que confronta un trabajador para laborar como consecuencia de una enfermedad o de un accidente. Capacidad para trabajar. La celebración válida de un contrato de trabajo requiere que ambos contratantes tengan capacidad de obrar, esto es capacidad para contratar. Son plenamente capaces para contratar la prestación a su trabajo. Requisitos de eficacia. Los contratos civiles también poseen elementos de validez, los cuales son la capacidad de las partes y la ausencia de vicio, el consentimiento. La solicitud del objeto fin del contrato y la forma en caso de que estos elementos no sean satisfechos en el contrato. Se produce una nulidad del contrato. Los vicios del consentimiento son aquellos que causan la nulidad del contrato o incluso una nulidad según la doctrina. Nos dice que los agentes que protagonizan los vicios del consentimiento son el error, el dolo y la violencia, pues presentan una falta de conocimiento para la voluntad del individuo. En los dos primeros casos, o una carencia de libertad para lo que la persona desea en los últimos casos. El más común es el vicio por error del consentimiento. Aquellos casos los que el cliente acepta una oferta de contratación en la creación de lo que produce, al vicio tiene una determinación o característica, cuando en realidad no las tiene o tiene otras distintas que haberlas conocido le habrían llevado a no contratar. El error. Para que exista el error invalide el consentimiento, deberá recaer sobre la sustancia de la cosa que fuere objeto del contrato o sobre aquellas condiciones que la misma principalmente hubiese dado motivo a celebrar. Se dice que el dolo hay solo cuando con palabras o maquinaciones indiciosas de parte de uno de los contratantes es inducido a otro a celebrar con un contrato que sin ella no hubiese hecho. La violencia. Hay violencia cuando para arrancar el consentimiento se emplea una fuerza irresistible. A continuación le cedo la palabra a mi compañera. El siguiente subtema es la duración de la relación laboral. El artículo 35 de la Ley Federal del Trabajo nos establece que la relación laboral puede ser por obra o tiempo determinado, por temporada o bien por tiempo indeterminado, y dado el caso puede ser por prueba o capacitación inicial. Iniciamos con la relación de trabajo por obra determinada, que es aquella donde se contrata al trabajador para la realización de una obra, y una vez que concluye, la relación termina con ella. La relación de trabajo por tiempo determinado es aquella que se establece previamente estipulando el tiempo de la relación laboral. Una vez que concluye, el trabajador queda libre de responsabilidad al respecto del patrón. El artículo 37 de nuestra legislación nos establece 3 supuestos para el señalamiento de este tiempo determinado, el cual nos dice que es si la naturaleza de la actividad lo exige, para sustituir a otro trabajador o bien en las demás previstas por la ley. También tenemos la relación de trabajo por tiempo indeterminado. Esta, como bien se entiende, no se sujeta al tiempo. El trabajador presta su servicio sin tener un tiempo de término. Sin embargo, cuando esta prestación llega a los 180 días,
se tiene que aperturar una etapa de prueba inicial. Esta etapa no puede exceder lo que son las 30 días. Una vez pasado este tiempo, la relación laboral debe de concluir y no se puede prorrogar. Tenemos también la capacitación inicial, que es otro tipo de relación de trabajo, el cual se establece en el artículo 39b de nuestra legislación. Este es un trabajo subordinado precisamente a un trabajador con el patrón, donde este va a requerir alguna capacitación para adquirir conocimientos o habilidades para destacar y para poder tener cierto trabajo determinado. Este periodo no puede exceder los 3 meses y en el caso de los trabajadores que sean administrativos se puede extender hasta los 6 meses. Finalmente tenemos la relación de trabajo temporal. Esta relación va a ser dependencia con el patrón, pues este va a querer que se cubran ciertas necesidades que pueden aumentar o disminuir dependiendo la temporada del trabajo. Los siguientes son los tipos de trabajo que podemos encontrar, en donde vamos a encontrar las relaciones de trabajo. El primero es el trabajo de planta, que se realiza de manera permanente, ya sea en una empresa o en alguna institución. Las funciones que en él se realizan son las comunes dependiendo del puesto o el cargo que el trabajador tenga. El segundo es el trabajo por temporada. La naturaleza de esta actividad se va a desarrollar en una época del año y se debe de conducir pues anualmente. Y por último tenemos el trabajo eventual. Esta va a estar determinada en tiempo, más sin en cambio va a ser incierta. Es decir, su cumplimiento y su término van a estar sujetos a un acontecimiento, más no a determinada fecha. A continuación cedo la palabra a mi compañero Luis. Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante. Es un tema que ocurre ordinariamente en muchos centros de trabajo y la mayoría de las veces los patrones no saben cómo tratarlo y se llama la suspensión temporal de las relaciones de trabajo. ¿Qué se suspende? Sabemos que el derecho laboral está compuesto por 2 elementos, el subjetivo y el objetivo. El subjetivo son los sujetos y el objetivo es la parte donde se materializa la relación laboral. Que la relación laboral es un acto jurídico, un acuerdo bilateral que produce consecuencias de derechos. La relación laboral y el contrato de trabajo produce 2 efectos. La obligación del trabajador de prestar un servicio y la obligación del patrón de pagar un salario. Bajo este contexto, cuando hablamos de la suspensión temporal y los efectos de la relación laboral, quiere decir que con esta figura vamos a suspender la obligación del trabajador de aportar sus servicios y también suspender la obligación del patrón de pagar un salario. No tendrá ninguna consecuencia legal, es decir, sin responsabilidad. El artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que son causas por enfermedad contagiosa. Y hoy tenemos un tema muy importante que lo estamos viviendo a partir del año pasado, a partir de marzo, que es el COVID-19, ese virus que está dentro de nuestra sociedad y que no lo podemos erradicar hasta que todos estemos vacunados. Si en una empresa existe un trabajador que este virus le haya llegado, que esté enfermo, no se le podrá despedir. Tendríamos que suspenderle su situación laboral, así aislarlo, mandarlo a su casa para que esté 40 días, pero no es una causa para que lo corran, ni es causa de rescisión de contrato. COVID, como bien saben, recordemos que este virus se transmite o se contagia con el saludo de mano, con la tos o con la presencia del trabajador. En cambio, un trabajador contagiado con VIH o SIDA
A diferencia del COVID, no es una causa o enfermedad contagiosa por la sola presencia. Entonces, no será una causa para suspender al trabajador. El SIDA se transmite por contrato de frente y por la sangre o por relaciones sexuales. La segunda causa es la incapacidad temporal ocasionada por algún accidente o enfermedad. No constituye o sea un riesgo de trabajo. Normalmente, la ley del Seguro Social tipifica estos dos tipos y los llama así: la incapacidad o enfermedad general y la incapacidad de riesgo por accidente, física o mental, no sea consecuencia de un riesgo de trabajo. Ejemplo, un trabajador va a jugar el domingo fútbol con sus compañeros y en ese partido se lesiona el tobillo, tibia o peroné. Esa incapacidad física le va a impedir ir a laborar, a su trabajo. Entonces se va a suspender los efectos de la relación laboral. No va a ir a trabajar, lógicamente, pero tampoco el patrón le va a pagar su salario porque fue un riesgo de trabajo. La tercera causa es la prisión preventiva del trabajador. Se da por la posible comisión de un delito. El trabajador está procesado, está consignado y está privado de su libertad. No irá a trabajar y el patrón no le pagará un salario. Pero ojo, sin embargo, si el trabajador obra en defensa del patrón o el patrimonio de su empresa, sí hay obligación que le pague su salario, aunque no vaya a trabajar. Ejemplo, un guardia de seguridad de una fábrica. La cuarta causa es el arresto. El trabajador, si es sometido a un arresto, ojo, el arresto y la prisión no es la misma cosa. Arresto se da por una sanción administrativa porque violenta un reglamento, como ejemplo el de bando y buen gobierno. Vamos a poner un caso que pasa usualmente. Un trabajador se orina en vía pública, la patrulla lo ve, lo detiene y lo lleva a barandilla por haber violado un reglamento, pero no está sujeto a un proceso, porque no cometió un delito penal, cometió una falta administrativa. La quinta causa es cuando el trabajador es llamado a cumplir alguno de los cargos que lo marca el artículo número 5 en su fracción 31, fracción tercera, que dice, por ejemplo, un tribunal electoral anuncia o anula las elecciones de un municipio. Entonces, va a convocar a un consejo ciudadano para que entreguen un ayuntamiento de manera temporal mientras se vuelven a dar elecciones. Bueno, pues a grandes rasgos esas son las causas legales, las causas convencionales, la suspensión colectiva del artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo. Para concluir, cabe destacar un aspecto muy importante. El derecho individual del trabajo ayuda a regular la relación que existe entre el trabajador y el patrón, donde cada uno determina ciertos roles. La relación laboral inicia desde el momento en el que se presta un servicio subordinado a otra persona y se adquiere una remuneración. Es por ello que no requiere de algún contrato, pero la existencia de este garantiza los derechos y obligaciones de los patrones y los trabajadores, empezando por el tiempo que va a durar esta relación laboral.